pido por él, Padre Santo, que seas tú a través de él, Señor, en todo momento, y permitiendo también que cada uno pueda recibir de acuerdo a la necesidad que cada uno pues tiene. Te damos gracias por este privilegio que nos permites tener, Señor, de escuchar tu palabra y esta responsabilidad también de poder entregarla. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, buenas tardes. Bueno, mientras allí Sori me ayuda con la conexión, bueno, agradecidos por el privilegio de llevar la palabra, nervioso como siempre, pero bueno, eso no es nada nuevo. Bueno, para el mensaje de esta tarde, el Señor ha estado haciéndome sentir o está tratando conmigo desde finales del año pasado en esto de que uno termina el año, se pone un poco reflexivo acerca de lo que hiciste, lo que lograste el año anterior y empiezas a veces sin proponértelo a pensar en que es un nuevo periodo para intentar hacer mejores cosas, intentar alcanzar otras metas. Y en ese sentido pensaba que lo necesario que es, al menos en mi vida, fortalecer la oración para este año 2022. Hola, hijo. Así que creo que me está queriendo decir que lo subieron en contra de su voluntad. Así que bueno, pensaba en esto, ¿no? En lo necesario que es reforzar la oración y creo que es un buen mensaje para la iglesia también en este tercer domingo de enero, todavía empezando este año 2022 y cómo debemos hacer que nuestras oraciones sean cada vez más eficaces, como dice ese versículo en la palabra de Dios, que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que preparando el mensaje me puse a buscar de qué manera pudiésemos fortalecer nuestras oraciones, y ese es precisamente el título del mensaje en esta tarde: fortalecer la oración. Y no hablo de técnicas, de hecho vamos a estar tocando un poco la oración modelo, la llamada oración modelo que nos deja el Señor allí en su palabra. Pero lo que vamos a estar viendo es un poco algo que a veces falta en nuestras oraciones o lo incluimos una que otra vez en nuestras oraciones cuando hay una ocasión especial que nos hace pensar en eso. Y bueno, entonces vamos a estar viendo esta presentación. Allí está, como les decía, fortaleciendo nuestra oración. Tengo como versículo de inicio, no clave del pasaje, pero versículo de inicio como punto de partida para esta tarde. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11. Dice esta porción, ahí están viéndolo acá, pero no en Zoom, ¿no? ¿O sí lo están viendo?
Y ahora sí. Perfecto. Entonces, Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11, dice allí nuestro Señor Jesucristo: pedid y se os dará. Vamos a pasarla. Sí, tranquilo. Gracias. Ok, vamos a minimizar esto. Entonces dice allí: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces esto, como les decía, es el punto de partida de lo que quiero transmitir en esta mañana, haciendo referencia precisamente a eso que aparece allí en el título: un Dios atento a nuestro clamor. Nosotros tenemos como iglesia muchos testimonios en los últimos años de cómo el Señor ha sido maravilloso en responder a nuestras oraciones. Ciertamente debemos estar siempre en un sentir de que sea la voluntad del Señor la que se haga. Debe estar como ingrediente, ¿no?, principal allí en nuestras oraciones. Pero además de eso, hemos visto que el Señor ha dado respuestas positivas a nuestras peticiones. Así que tanto porque tenemos el respaldo en la palabra, en este versículo, así como también lo tenemos en nuestras experiencias como iglesias y en nuestras experiencias personales, reconocemos que tenemos un Dios que está atento a nuestro clamor. Con este pasaje aprendemos que nuestra oración va a provocar una acción por parte de Dios. No es que probablemente provoque una acción, es que con seguridad ha de provocar una acción. Es algo que ya está establecido por Dios, que así será. Ojo, insisto, no oraciones caprichosas, no tenemos un genio de la lámpara que va a cumplir nuestros caprichos, no. Tenemos que orar en la voluntad del Señor. Pero habiendo orado así, reconocemos que tenemos un Dios atento a nuestro clamor. Entonces, cuando hablamos de oración, como que automáticamente pensamos en ese pasaje en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13, como les decía, la oración modelo, la oración que nos deja allí nuestro Señor Jesucristo. Y a veces cuando estamos empezando en el camino del Señor, que empezamos a buscar orientación, conocimientos acerca de cómo orar, pues obviamente allí enfocamos nuestros ojos, nuestro estudio, y de allí vamos sacando, a medida que vamos profundizando en esto, vamos sacando ciertas lecciones que voy a tratar de resumir acá. En primer lugar, que no se trata de un texto que debemos memorizar y recitarlo cada vez que vamos a dirigirnos a nuestro Padre, ¿no? Eso el mismo versículo 7 de ese capítulo 6 de Mateo nos lo deja muy claro, que no debemos cuidarnos de dar repeticiones, de hacer repeticiones, ¿no? Entonces no se trata de una receta que vamos a repetir y que de alguna forma mística va a dar algún tipo de resultado, sino que más bien es un ejemplo de cuál debe ser la estructura de nuestras oraciones. También aprendemos, cuando leemos el Padre Nuestro, que debemos tener reverencia hacia quien nos dirigimos. Es nuestro Padre, Él es el creador de todo cuanto vemos, de todo cuanto conocemos, es omnipotente, es omnisciente y omnipresente. Así que, y eso nos lleva al tercer punto, sabemos que es una persona que nos ama, que nos protege, que nos ayuda
que nos escucha, y por lo tanto lo mejor que podemos hacer al orar es exaltar su nombre y contemplar su grandeza, ¿sí? En ese reconocer lo que Dios es, lo que Dios representa para nuestras vidas, nos queda simplemente que exaltar su nombre, adorarle por lo que Él es, por lo que Él hace por nosotros. También aprendemos en esta oración que debemos interceder por nuestros hermanos, que debemos pedir al Señor como ese Dios que está atento a nuestro clamor y ese Dios proveedor. Debemos pedir también por nuestro sustento diario. Debemos clamar por perdón, y también hay una condición allí bien clara respecto a este clamar perdón. Dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que también ahí hay un compromiso para nosotros. Y también podemos pedir en esta oración, o aprendemos que tenemos la posibilidad de pedir por cuidado y protección. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, dice allí el versículo. Pero como les decía, no es este el enfoque, estos son como que los primeros pasos que damos al momento de aprender acerca de la oración. Pero lo que queremos ver entonces es qué podemos agregar a nuestras oraciones, que a veces como que se nos pasan por alto y que son cosas también importantes y que la misma Biblia nos lo deja. Allí tengo como título un ejemplo perfecto. Esto se refiere a que el mismo Señor Jesucristo no solamente nos dejó el texto del Padre Nuestro como que bueno, ahí se los dejo para que ustedes lo hagan, pero sin Él vivirlo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue un ejemplo perfecto para nosotros. Jesús no tan solo lo dejó en una instrucción, sino que también llevó una vida en esta tierra, que es el ejemplo perfecto para nosotros. Jesucristo viene a ser el hombre más poderoso que ha pisado esta tierra, al punto de que los mares, vientos le obedecían, y hasta diría yo, esto viene a ser consecuencia. Lo que iba a decir es que aún con ese poder, Él necesitaba hacer algo básico y fundamental, que es orar. Y lo complemento diciendo que en gran medida el poder que se manifestaba a través de Él en su condición de humano era porque mantenía una comunión constante con el Padre. Así que tenemos en Él el ejemplo perfecto. Quienes somos padres, a veces tendemos a instruir. Yo todavía no he empezado, todavía me falta. Pero empezamos a instruir a nuestros hijos en que se hagan fuertes por el hecho de no depender de nadie más. Estudia, ten tu profesión, busca tu independencia. Llegó el pastor. Busca tu independencia. Entonces les enseñamos a ser fuertes en la medida de que no dependan de nadie más. Pero resulta que nuestro Padre Celestial opera distinto, nos dice que vamos a ser fuertes en la medida que dependamos cada vez más de Él. Claro, nosotros como padres terrenales podemos pensar o debemos pensar que va a llegar un momento en el cual físicamente no vamos a poder estar allí con nuestros hijos para ayudarles, para aconsejarles, porque digamos que es ley natural. Pero resulta que nuestro Padre Celestial en cualquier momento va a estar con nosotros. Así que Él nos instruye, nos enseña a ser fuertes por la dependencia a Él. Entonces, la verdadera fortaleza en nosotros radica en depender de Él. Entonces, veamos estos aspectos. Yo, viendo los puntos que vamos a estar analizando a continuación,
traté de resumir todo en un solo título y es ese que está allí, orando por la expansión del reino de Dios. Y eso es como el punto central de la predicación. Nosotros tenemos el conocimiento de cómo debemos orar y en nuestras oraciones siempre tenemos pues nuestros proyectos, nuestras situaciones personales. Si somos un poquito más esforzados y atentos y quizás decir espirituales, no sé, podemos estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos y hacerlas como nuestras propias necesidades también e interceder allí por ellas. Pero a veces entonces estos puntos que vamos a ver a continuación como que se nos escapan. Entonces vamos a ver cómo la Biblia en distintas partes del texto bíblico nos insta, nos instruye, nos indica que debemos tener estas cosas siempre presentes en nuestras oraciones. Entonces vamos a pasar al primer punto y tenemos que orar por oportunidades para testificar. Colosenses 4, versículo 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. La carta a los Colosenses se cree que fue escrita por Pablo durante su tiempo de prisión en Roma. Eso lo vemos narrado, especificado en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Allí vemos cómo Pablo llega a Roma después de pasar por muchas estaciones, muchos sitios donde estaba encarcelado y lo presentaban y decía, mira, tenemos esto contra esta persona, no se conseguía razón para acusarle y de allí se lo llevaban a otro lado y de allí se lo llevaban a otro sitio. Total que allí vemos en ese capítulo 28 de Hechos cómo él llega a Roma y cuando lo reciben, una vez más, ajá, ¿tú qué estás haciendo acá? No, bueno, yo apelé al César y bueno, estoy esperando para exponer mi caso. Entonces no ven tampoco ninguna razón y dice ese capítulo 28 de Hechos que a él lo dejan como en una casa. Entonces es como una especie de arresto domiciliario. También dice ese capítulo que él allí recibía personas, explicaba el Evangelio, anunciaba el Evangelio, hacía su trabajo, pero allí. Y recibía a judíos y a gentiles por igual y se preocupaba de explicarles. Pero entonces, en esa condición de arresto domiciliario, Pablo escribe a los colosenses esto, ¿no? En el capítulo 4 y dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces la primera frase allí sería, nos abra puertas. Evidentemente en ese contexto podemos entender que Pablo se refería a una apertura literal de puertas, que él pudiese salir de ese lugar y seguir haciendo el trabajo que hasta ahora, o que hasta hacía 4 años atrás, estaba haciendo con total libertad. Por favor, y tráeme agua. Gracias. Pero, trayendo eso a nuestros días, entendemos que también el apóstol Pablo nos está instruyendo acá para que sepamos que debemos orar, interceder, para que el Señor abra puertas también para predicar el Evangelio. Ahora, eso ya lo sabemos, hemos pedido, quizás hemos pedido en algún momento, Señor, permíteme predicarle a tal persona. Pero entonces, además de eso, la segunda parte que yo quiero resaltar acá es que Pablo dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. De repente el Señor nos permite esa puerta para predicar el Evangelio y nosotros decimos, Cristo te ama. Dios tiene un plan para tu vida.
Dios está en control de todas las cosas. Y eso está muy bien, son verdades bíblicas y está muy bien. Pero aquí Pablo está pidiendo que se abran puertas para dar a conocer el misterio de Cristo. Y bíblicamente esta frase, el misterio de Cristo, reúne un conjunto de verdades de doctrina, digamos, de lo que es el Evangelio, que involucra puntos desde lo que es la encarnación de Dios en la forma de Jesús, incluye el sacrificio, el maltrato que él tuvo que sufrir y su obra redentora en la cruz, incluye el hecho de que judíos y gentiles iban a formar un solo cuerpo, un cuerpo para formar parte de la iglesia del Señor, independientemente de su nacionalidad, digamos, o de su descendencia. Entonces, también incluye el rapto de la iglesia, este tipo de temas, todo eso está dentro de lo que es el misterio de Cristo. Son conceptos que hasta ese momento no habían sido revelados, pero en ese momento pasan a ser revelados para cada uno de nosotros. Así que cuando nosotros pedimos al Señor que nos abra puertas y nos quedamos en un Cristo te ama, como que falta más. Entonces acá la reflexión en este primer punto es que debemos incluir en nuestras oraciones que el Señor nos abra puertas, pero para ir más allá, para aconsejar, para consolar, para levantar, para enseñar, para discipular, para formar a otros creyentes en Cristo. Entonces, tengamos ese primer punto presente en nuestras oraciones. El segundo punto es orar por valor para hablar. ¿A quién no le ha pasado que el Señor abre allí una oportunidad y uno dice, ¿será que lo digo? ¿Será que hago algo? Efesios 6:19 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces, esta última frase, el misterio del Evangelio, lo acabamos de ver. Ya sabemos que no es simplemente Dios tiene un plan para tu vida, sino que es la oportunidad de discipular, de darle el mensaje y trabajar con la persona y levantarla y hacerla un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios. Pero entonces acá nos aparece otra palabra antes que dice denuedo, para dar a conocer con denuedo. ¿Qué es denuedo? Denuedo, según una definición básica, es valor, energía y decisión con que se ejecuta una acción. Entonces ya ahí nos estamos dando una idea. Pero también en el contexto bíblico, en el Nuevo Testamento, siempre que se hace referencia a la palabra denuedo, estamos hablando de cosas que se expresan con total franqueza y claridad. Y entonces ahí, ¡pum!, ahí me golpeó otra vez. ¿Por qué? Reflexionemos cuando tenemos esa oportunidad de hablarle a otros, de repente por circunstancias, porque conocemos el trasfondo de la persona, porque queremos ayudar a que la persona no salga espantada quizás, entonces tendemos como a suavizar un poco el mensaje, a ponerle florecitas, adornitos para que no suene tan fuerte y poder, digamos, atraerlo. Yo debo decir que yo utilizo esa forma, pero acá sencillamente, y bueno, ejemplos de esto tenemos en la Biblia muchísimo, en el Nuevo Testamento, de cómo Pablo hablaba directamente, sin adorno, y no le importaba nada. Y aquí no es una excepción, aquí nos está diciendo este pasaje que tenemos que hablar el mensaje con denuedo, con franqueza, directo, veraz, o sea, sin mucho adorno, sin mucha
sin mucho procesarlo. Tenemos entonces que reflexionar allí cómo lo estamos haciendo y también incluir en nuestras oraciones que el Señor nos dé la dirección a nosotros y a cualquiera de nuestros hermanos para que cuando tengan puerta para hablar del Evangelio, sepamos hacerlo con denuedo también. ¿Sí? Entonces ese es el segundo punto. Ya vimos el primero, que es oportunidades para testificar y también valor para hablar. Valor, decirlo, lo que haya que decir con valentía. Tiene que estar en nuestras oraciones para recibir esa dirección del Señor y hacerlo de la mejor manera. Tercer punto, orar por aquellos que creerán y por la unidad de la iglesia. Aquí ya nos dejamos un momentito a Pablo y vamos a escuchar directamente a nuestro Señor Jesucristo. Juan 17, específicamente el 21, pero vamos a leer desde el 20. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. A mí en particular me emociona mucho saber que el Señor Jesucristo oró por mí. Y yo no sé si usted lo había pensado, pero le informo que el Señor Jesucristo oró por cada uno de nosotros que estamos acá en este momento. Y oró incluso por las personas que están allá afuera, que aún no han tomado la decisión de seguir al Señor, pero que Dios ha dispuesto que han de ser salvos. Y no solo eso, sino que lo hizo momentos antes de ser aprendido, de ser arrestado, para llevarlo a la cruz. Un momento de suma tensión. Ya en otras oportunidades hemos visto, hemos hablado situaciones respecto a esta oración de Jesús. Y vemos que aún en medio de esa angustia que sentía el Señor, Él se acordó de nosotros. Entonces eso nos debe hacer comprometernos más con el trabajo en el reino del Señor, en expandir el Evangelio, porque aún en medio de toda esa situación, o sea, sabemos que el Señor murió en la cruz para darnos salvación, dar salvación a toda la humanidad. Pero a veces como que verlo específicamente que en esta situación tan complicada para Él, pensó en usted, pensó en mí, es como para alabarle, derramarnos allí en adoración a Él y comprometernos más, comprometernos en hacer aún mejor el trabajo que hasta ahora hemos estado haciendo. Entonces, viendo eso, esa situación, pensamos o veamos específicamente cuál es la petición de Jesús. Él dice, también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, hablando de los discípulos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Dios está pidiendo, Jesucristo está pidiendo en ese momento por usted, por mí y por los que todavía no conocen al Señor que están allá afuera, que seamos uno, que mantengamos la unidad en el espíritu, que tengamos el mismo sentir. Y entonces aquí nuevamente nos detenemos y tenemos que reflexionar sobre nosotros. ¿Realmente estamos colaborando con la unidad de la iglesia? Y es lo que nos trae a reflexión, ¿no? ¿Realmente estoy ayudando a esa unidad en la iglesia? De este punto podríamos sacar también otro estudio aparte de cómo es ese fomentar
la unidad de la iglesia, pero para resumir y en el contexto de lo que estamos hablando, es que debemos incluir en nuestras oraciones también esta necesidad de que seamos uno, de que como iglesia seamos uno. Aprender a incluir en nuestras oraciones esa intercesión por nuestros hermanos, trabajar juntos en lo que nos corresponda hacer, viendo hacia el mismo norte, digamos, sin chismes, sin murmuraciones, sin discusiones que fomenten la división de la iglesia, sino trabajando humildes, buscando servir, estar en comunión los unos con los otros. Entonces, también en nuestras oraciones debe estar esa inquietud, que tanto nosotros como el resto de nuestros hermanos, el Señor siempre inquiete para buscar esa unidad de la iglesia, para trabajar en el mismo sentido, que nos edifiquemos unos a otros, no que si algún hermano falla, pues lo pisoteemos, lo señalemos, sino que tratemos de levantarle y seguir adelante. Así que eso, exaltar el nombre de Dios como una sola iglesia, con un mismo propósito. Bueno, ahí está la petición del Señor para que todos sean uno. Luego tenemos un cuarto punto, y es la rápida difusión del mensaje. Según a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entonces allí diremos, bueno, pero ¿dónde dice en ese versículo que se difunda rápidamente el mensaje? Allí tenemos que también ver un poco de contexto. Cuando vemos la carta a los tesalonicenses, vemos la relación que tenía Pablo con la iglesia en Tesalónica. Vemos que había como un cariño especial por parte de Pablo para esta iglesia. Y es que vemos en el capítulo 17 de los Hechos, cómo Pablo llegó allí y por circunstancias, lo que es llamado en la Biblia el alboroto en Tesalónica, tuvo que salir de imprevisto. Y dice la Biblia en ese capítulo 17 de Hechos que estuvo allí 3 días de reposo. O sea que estaríamos hablando de unas 3 semanas y media, no llegó al siguiente día de reposo. Y en esas 3 semanas, él pues habló con los hermanos, hizo el mismo trabajo que venía acostumbrado a hacer, formar a los hermanos, hablarle de las verdades fundamentales de la palabra de Dios, del Evangelio. Pero vemos en esa misma carta a los tesalonicenses, específicamente en el capítulo 1, cómo el apóstol se explaya, se empieza a reconocer cómo estos hermanos recibieron la palabra, el Evangelio, cómo lo tomaron para sí, cómo transformaron su vida de la idolatría que traían y empezaron a servir al Señor, a parecerse más a ellos. De hecho, dice el mismo apóstol Pablo que se han convertido en imitadores de mí como yo de Cristo. Eso allí en ese capítulo 1 de Tesalonicenses. Y entonces, que ellos hayan tenido ese vuelco, esa transformación en tan corto tiempo, es lo que nos da el contexto para llegar a este versículo. Y entonces dice que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entonces, por eso es que hablamos de que en nuestra oración debe existir también este punto, la rápida difusión del mensaje. Que el Señor obre, que el Señor inquiete corazones para que lo que hagamos, lo mucho o lo poco que hagamos, surta el efecto. Gracias al Señor, acá tenemos múltiples
y cada vez se incorporan más múltiples plataformas y maneras de hacer llegar la palabra a incluso personas que no conocemos. En este momento pueden estar viéndonos personas que no conocemos, pero entonces que no se quede solamente en el prestar el servicio acá, en darle el mensaje, sino que también en nuestras oraciones estemos inquietos para que el Señor obre y que la palabra corra y sea glorificada, como dice Pablo acá, para que tenga el efecto que necesitamos que tenga. El pastor siempre ha mencionado acá un poco los porcentajes de la población mundial que están como reconocidos como evangélicos, y siempre hablamos de un 10-11% aproximadamente de la población mundial. Entonces hay muchísimo trabajo, muchísimas personas a las cuales alcanzar, y gracias a Dios por estos medios, estas plataformas que nos permiten llevar la palabra de Dios a cualquier otro sitio que ni conocemos. Pero oremos también, hermanos, incluyamos en nuestras oraciones esta necesidad de que la palabra corra y sea glorificada y cumpla el propósito que tiene previsto en los corazones de quienes le escuchan. Y como último punto, orar por más trabajadores. En este mismo orden de ideas que les estoy comentando, es necesario que más trabajadores se agreguen a este trabajo. Mateo 9:38, aquí regresamos otra vez, volvemos a dejar a Pablo y regresamos otra vez a escuchar al Señor Jesucristo. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto lo dice el Señor allí en medio de la multitud. El Señor necesitaba personas que le ayudaran a atender a esa multitud, que estuviesen capacitadas para dar respuesta adecuada a los problemas, las situaciones que todas esas personas tenían para plantear. De igual manera, entonces, el llamado es para que incluyamos en nuestras oraciones que el Señor envíe más obreros para este trabajo, que envíe más personas dispuestas a hacer este trabajo. Pero aquí hay una advertencia. Bueno, aquí también pensar en que si estamos acá reunidos es porque alguien estuvo dispuesto a hacer el trabajo. Entonces nosotros nos agarramos de esta maravillosa salvación de la cual participamos, y nos tenemos que comprometer en trabajar de la misma manera como trabajó ese hermano que vino con el mensaje hasta mí. Y entonces eso es lo otro, ¿no? Que si vamos a incluir en nuestras oraciones que el Señor envíe más trabajadores, tengamos en cuenta que a veces el Señor responde usándonos a nosotros mismos. Y también tenemos que estar dispuestos a hacer el trabajo. Así que eso como quinto punto de estos que quería traer en esta mañana. Y entonces, a manera de conclusión, voy a resumir por acá: oportunidades para testificar, valor para hablar, aquellos que creerán y por la unidad de la iglesia, por la rápida difusión del mensaje y por más trabajadores. Como acabo de decir, durante cada uno de los puntos mencioné que incluyamos en nuestras oraciones que el Señor abra oportunidades para testificar, que el Señor nos dé valor para hablar a nosotros y a nuestros hermanos, que el Señor obre en aquellos que han de creer en su nombre, que reciban de una vez por todas en el Evangelio, y que todos tengamos el sentir de unidad, que procuremos evitar estas situaciones de disolución, de división, que tan comunes son en las iglesias. Entonces, que evitemos eso también. Por la rápida difusión del mensaje, que el Señor obre y dé entendimiento y quite obstáculos para que la palabra
corra y sea glorificada. Y por más trabajadores, que el Señor envíe más trabajadores. Pero todo hasta ahora ha sido que el Señor haga. Pero resulta que todos esos puntos también nos aplican a nosotros. Que nos abra oportunidades para testificar, que nos dé valor para hablar, que hablemos claridad a esas personas y que nos pongamos al frente para ir a trabajar también en la obra. A manera de conclusión entonces, como 3 puntos acá. Primero, el regreso de Cristo es inminente. No hay nada que se tenga que cumplir ya para que el Señor venga. Muchos hablan de que bueno, si tenemos ya 2000 años esperando y escuchando esto y no llega, debemos recordar que para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. El tiempo terrenal, como lo entendemos nosotros, es irrelevante para el Señor. Y si todavía no ha llegado es porque en su misericordia quiere que más personas se salven. Pero tenemos que hacer el trabajo. Muchas personas que están allá afuera probablemente están dispuestas a rendir sus vidas a Cristo. Pero si no hay nadie que les guíe, que les traiga, que les consolide, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, eso como primer punto. Segundo punto, debemos permanecer en el Señor. El Señor sabe qué cosas tenemos nosotros necesidad aún más que nosotros. Y no hablo solamente de necesidades físicas, sino que también sabe por cuáles cosas tenemos que pasar, por cuáles pruebas tenemos que pasar para lograr en nosotros el carácter que Él quiere que tengamos. Entonces, si nosotros estamos pidiendo por algo y nos frustramos porque quizás no vemos esa respuesta, perseveremos en el Señor. Perseveremos en el Señor, reconociendo su soberana voluntad para nuestras vidas, que es la que más nos conviene. Sigamos pidiéndole sin frustrarnos y Él va a obrar conforme a su voluntad. Y en tercer lugar, la oración no debe estar sola, debe estar acompañada de un accionar de nuestra fe. Si nosotros sabemos que un hermano tiene necesidad y decimos, voy a orar por ti, hermano, pero nosotros tenemos cómo resolver esa necesidad y no hacemos más que orar por la persona, estamos siendo incluso hasta hipócritas. De igual manera, si estamos orando por la expansión del Evangelio, pero tenemos o sabemos que hay que salir a trabajar, pero tampoco lo hacemos, de igual manera estamos siendo un poco hipócritas en nuestras oraciones. Entonces, que tengamos también ese sentir de no solamente orar, sino ver de qué manera puedo yo actuar, puedo yo dar mi granito de arena, puedo yo aportar para que el trabajo del Señor, el Evangelio sea llevado, para que como iglesia podamos ser esa muestra de testimonio, ese testimonio de lo que es el amor de Dios para con la humanidad, que demos un buen ejemplo, y es algo que comienza en cada uno de nosotros. Así que eso, hermanos, era lo que traía para esta tarde. Dios les bendiga y nos ayude a recordar estos puntos en nuestras oraciones, también en los miércoles, incluir esto. Dios les bendiga.